cosas mejor, que la iglesia vaya avanzando y vaya creciendo, porque si no, entonces las cosas las tenemos mezcladas y no se entiende bien quién fue el que predicó, el que estaba dirigiendo predicó o el que vino a predicar. Y el que vino a predicar dice, ¿para qué prediqué si ya predicaron antes? Entonces se complica toda la cosa. Por eso es que necesitamos que cada uno haga su tarea. Ahora, gracias a Dios, tenemos para que cada uno haga su tarea. Amén, hermanos. Entonces es una recomendación, un pedido para nosotros aquí en la iglesia y para los anexos también. Bien, es solo poner la televisión o escuchar la radio o qué sé yo, ver las noticias por cualquier lado y vemos cómo el espíritu de Madián ha invadido la Argentina. El robo, el saqueo, la violencia. No crean, hermanos, que uno prende la tele y dice, no, esto está pasando solo en Buenos Aires. Esto está pasando en todos lados, en todas partes ha aumentado la violencia, ya no estás seguro. Cuando sales a la calle no sabes si vas a volver o no, porque algún loco anda con una pistola y te mata primero y después te roba, ¿no? Esa es la nueva tendencia que hay en el ambiente del AMPA, del robo. Primero te matan y después te roban si es que te pueden sacar algo cuando te ven ahí desangrándote, muerto, ahí en el piso. Entonces, estamos en una situación realmente espantosa. Lo que está sucediendo estos días realmente yo creo que sobrepasó todos los límites tolerables. Yo no sé realmente qué piensan las autoridades, no sé si ellos se conmueven o no, pero para nosotros es algo horrible, es algo que nunca pensábamos que podía llegar nuestra sociedad a un nivel tan bajo en lo moral. Entonces, y viendo cómo esto se relaciona con la Biblia, cómo se relaciona con los tiempos y lo que le ha pasado al pueblo de Israel, tenemos un ejemplo bastante claro ahí en Jueces capítulo 6, los primeros 6 versículos. Tenemos ahí un ejemplo clásico de lo que nos está pasando como sociedad en este tiempo. Queremos ser bendecidos, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos sostenga, queremos que Dios nos aprovisione, pero a veces tenemos también ahí mismo el espíritu de Madián que nos asedia, que nos roba, que nos quita lo que hemos logrado tener, lo que hemos logrado con sacrificio poder ganar. Viene el espíritu de Madián y nos arrebata y no podemos hacer nada. No podemos hacer nada contra eso. Solamente está faltando que salgan de las villas miserias en patota cientos y cientos de personas a asaltar a las personas que puedan encontrar a la calle, a las personas en los hogares donde se puedan meter, a los negocios, a los supermercados. Es lo único que está faltando y no falta nada para que eso empiece a ocurrir. Entonces aquí vemos que esta situación la hemos vivido también en otras oportunidades, solamente que ahora se ha aumentado, se ha exacerbado la violencia de una manera realmente como nunca habíamos visto antes, tanta maldad como para matar a una nena arrastrándola durante varios metros, creo que son como 2 kilómetros, arrastrándola hasta que muriera. Eso es algo intolerable, hermanos. Estas cosas cuando pasaban en el libro, lo vemos ahí en el libro de los jueces, se conmocionaba todo el país y reaccionaba la gente. Pero ahora estamos tan acostumbrados a ver esto que no reaccionamos. No reaccionan las autoridades, no reaccionan los jueces, no reaccionan los fiscales. Por ahí la policía hace lo que puede, pero la sociedad como sociedad no estamos reaccionando como deberíamos. Por ahí salir a la calle, protestar un poco para llamar la atención de los medios, para que se haga masivo, para que todo el mundo tome conciencia, a ver si la opinión de la gente cambia las decisiones de los políticos. Pero muchas veces todas estas cosas quedan impunes.
como este nuevo secuestro de este pequeño que volvieron a sacar de su familia otra vez. Dice aquí, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ahí está el problema principal, ¿no? Es muy claro, sencillo aquí. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cuál era esa cosa del malo que habían hecho? Volver a la idolatría, volver otra vez a abandonar el culto. Dejaban de ir al culto, a la adoración, los días sábados, que ellos tenían como regla ir al tabernáculo a orar, a adorar a Dios. Dejaban de ir porque estaban ocupados, porque esto, porque lo otro. Entonces abandonaban el culto. Ya los sacerdotes, los levitas ya no tenían de qué vivir, porque si la gente no iba, no aportaba para que ellos pudieran vivir, entonces ellos tenían que irse a buscar un laburito por ahí, sobrevivir de alguna manera. Entonces, tal fue el caso de un levita, por ejemplo, que le mataron la esposa. Él la descuartiza y tira los pedazos de su esposa por todas las tribus de Israel. O sea, cosas espantosas que sucedían simplemente porque en un principio todo comienza cuando uno abandona a Dios. Todo empieza ahí. Toda la decadencia humana, toda la decadencia de una sociedad, toda la decadencia de la iglesia también pasa por ahí, por comenzar a abandonar a Dios. Y lo abandonamos desde que estamos aquí adentro, empezamos a abandonar a Dios, porque priorizamos nuestras ideas, nuestros intereses, nuestros propósitos, priorizamos nuestras apetencias personales, nuestras aspiraciones personales y dejamos de lado lo que Dios realmente exige de nosotros. ¿Y qué pasó como consecuencia de esa actitud? Dice aquí, el Señor los entregó en mano de Madián, no por un año, no por dos, por 7 años. 7 años que Madián prevaleció contra Israel. Madián, estamos hablando del pueblo de Madián. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente, contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel en ese momento, después de 7 años se acordaron que había un Dios. Después de 7 años de ser azotados, robados, ultrajados, violados por el pueblo de Madián y los amalecitas, recién dijeron, vamos a buscar a Dios, nos vamos a arrepentir de nuestros pecados, vamos a pedir que Dios nos ayude, porque todo lo que ellos hacían no servía como paliativo o como una estrategia de defensa. No había nada que ellos pudieran hacer, porque los madianitas eran superiores, su ejército, sus camellos, sus caballos, todo era superior a la capacidad de poder defenderse de esta agresión continua contra ellos. Entonces, como consecuencia de esto, dice la Biblia que ellos iban empobreciendo cada vez más. Se habían hecho casas en las cuevas, habían abierto, en los murallones de tierra, habían abierto para hacerse cuevas y cerrarlas de alguna manera para que no entren ahí. Nosotros hemos puesto rejas a las ventanas, hemos puesto alambre electrificado alrededor de nuestro cerco, hemos puesto alarmas, hemos puesto cámaras de seguridad, en fin, ya no sabemos qué hacer. Pero los chorros vienen, ven la cámara
y se meten igual, ¿no? Ya no les importa nada, ya no tienen ningún tipo de prejuicio, digamos, nada los detiene, nada los detiene. Entonces ahora la estrategia es asaltar en manada. ¿Cómo le llaman a eso? Asalto piraña, robo piraña. Gracias, hermanita. Robo piraña. Se van todos, entonces la persona no puede hacer nada, realmente es sorprendida en un segundo. Eso les pasaba a los hermanos nuestros de Israel en esa época. Hijos de Dios que deberían haber estado progresando, creciendo, haciéndose fuertes, criando a sus hijos en libertad, pudiendo progresar como todo pueblo, toda familia debería hacerlo, pero ellos se estaban arruinando cada día más. Entonces, ¿qué es o quién es el espíritu de Madián? Este pueblo de Madián viene a representar de alguna manera el hecho de que ellos estaban regenteados, estaban comandados por este espíritu de robo, este espíritu de saqueo. El Señor mismo dice que el diablo vino para robar, para hurtar, para destruir, ¿verdad? Esa es su especialidad, eso le encanta hacer. Y cuando puede robarle a los hijos de Dios, más feliz está, ¿no? De hecho, a veces le da, de los hijos de Dios, le da a los que no son hijos de Dios, ¿no? El diablo está encantado de poder robar. Y si puede robar en la iglesia, todavía mucho más feliz va a estar. Entonces, es un espíritu enemigo de Dios, enemigo de la iglesia, enemigo del pueblo de Dios. Es un espíritu que vive del robo, que vive del saqueo, que vive de la devastación, de la ruina. Entonces hay gente que dice, no, pero los políticos aquí deberíamos ponernos de acuerdo, esto es porque los niños no tienen nada que hacer, entonces salen a robar, ¿no? Entonces romantizan la delincuencia, dicen, no, las víctimas son los chorros, ellos son las víctimas. La sociedad es la culpable, porque la sociedad no les lleva la comida, no les lleva la alimentación, no les pone nuevas casas, no les da cama, pero es todo al revés, todo al revés. Victimizan y capaz que ellos estaban haciendo lo mismo, ¿no? Ay, pobres los amalecitas, ¿no? Pobres los madianitas. Como no tienen nada para comer, ellos vienen y nos roban lo poco que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, mirar las cosas al revés, lo único que hace es favorecer más y más la cultura del robo, la cultura del saqueo, la cultura de la miseria. Y no va a haber ni un presidente, ni un equipo económico, ni nada que pueda salvar a una sociedad que, digamos, tiene conceptos totalmente errados de cómo deberían ser las cosas. Entonces, se victimiza al que comete los homicidios y se culpabiliza a la sociedad. La sociedad no tiene ninguna obligación de darles de comer, de darles buenas camas, buenos televisores, buenos teléfonos, regalárselos a ellos para que lo tengan, porque igual van a salir a robar, porque es su cultura, es su manera de ser. El mismo padre del que mató a la nenita dice, yo lo tenía conmigo para que trabaje, para que se gane su dinero, ¿no? Para que tenga algo que hacer, pero él prefería salir a robar. Obvio, porque robar es más lucrativo, mucho más lucrativo. Y ganarse honestamente el dinero es más difícil. Es más difícil y obviamente el que es honesto no va a ganar tanto como una persona que es deshonesta. Entonces, es un espíritu que ataca al pueblo de Dios de una manera imprevista, roba todo lo que puede robar, destruye todo lo que puede destruir, cosa que no quede nada para la persona a quien le ha hecho daño. Y si puede robarle la vida, le robará la vida también a esa persona. Y esto también está llegando acá, hermanos. Cuando empiecen a perseguirlo, cuando se le ocurran a ellos, al gobernador de Buenos Aires, empezar a perseguir a esos chorros, ellos van a decir, bueno, pero tenemos carta abierta, libre, en Santiago del Estero para ir a robar. Así que van a venir para acá, como siempre ha ocurrido. Entonces,
es importante para nosotros también entender que a nivel espiritual, muchos de nosotros a veces queremos progresar, queremos crecer, queremos mejores oportunidades para nuestras familias, queremos vivir en mejor condición, tener un nivel de vida, no estamos aspirando a ser millonarios, pero tener un nivel de vida digno en nuestros hogares, para nuestra familia, nuestros hijos. Estamos hablando de dignidad, una cama más o menos bien, una mesa más o menos bien, una heladera que por lo menos uno vaya y pueda sacar algo y comer. Estamos hablando de cosas básicas, pero a veces ni eso, a veces ocurre en los hogares cristianos. No estoy hablando de nosotros particularmente, pero está pasando mucho de que no estamos entendiendo cómo funciona el espíritu de Madián y está atacando a los hijos de Dios. Impedir que ellos puedan crecer, impedir que puedan progresar, impedir que ellos puedan alcanzar sus metas, sus objetivos personales. Entonces, ¿qué hacen? Los israelitas se esconden, ¿sí? Ponen más murallas alrededor, ponen más protección, se esconden. Pero ¿podemos vivir toda la vida escondidos? ¿Podemos seguir escondiéndonos y no animarnos a tomar decisiones para poder salir adelante como cristianos? Vamos a tomar las indicaciones que el Señor nos da en su palabra para por fin salir adelante como cristianos y dejar de vivir en la pobreza. A veces cuando uno enseña sobre esto, la gente termina enojado, terminan más pobres, más arruinados y no dicen, tiene razón, vamos a hacer lo que dice la Biblia. Porque si la Biblia está ahí para eso, para enseñarnos todas las cosas. Y especialmente a Dios le interesa, hermanos, a Dios le interesa sacar de la ruina, de la pobreza a sus hijos. Porque los hijos de Dios que están en la ruina no son de testimonio para Dios. Porque ¿qué pueden decir? Hace poco romantizaban por ahí, eso me pasó en la iglesia de Manuel, ¿no? Porque alguien levantó un video de un linjera. Resulta que ese linjera es un linjera teólogo. Es una cosa tan... lo han visto, ¿no? Es una cosa tan rara porque el tipo es un teólogo, pero es un linjera, ¿no? Y entonces lo entrevistan y él se pone a dar clase ahí en esa condición en la que está. Pero eso no es testimonio. No romanticemos la pobreza, eso no está bien. No está bien, porque él le da unas clases a él que lo entrevista, le da unas teorías cristianas, una doctrina, una teología, pero el tipo es un linjera. No es testimonio, no está bien, no es correcto. No es correcto que una persona de esa salga a predicar a la calle, porque no es testimonio. No somos testimonio ante la gente que nos conoce cuando sabe nuestra condición de miseria, nuestra condición de estar todo el tiempo mal, de no salir adelante en la vida, de no poder lograr nada, al contrario, enojándonos con la persona que progresa, envidiando a las personas que progresan, hablando mal de Dios y romantizando la pobreza. Yo tuve un profesor en el seminario teológico en Buenos Aires. Él iba a Chile a enseñar. Padilla, por si alguien por ahí capaz que el hermano lo ubica. A Padilla, teólogo de la hostia, ¿no? Pero el tipo lucraba con la pobreza, hablaba de la pobreza y nos tenía locos a nosotros, porque éramos alumnos, estábamos con nuestra mente ahí y queríamos agarrar todo lo que pudiéramos agarrar, y el tipo romantizaba la pobreza, que los pobres entrarán en el reino de los cielos, que a los pobres les ha anunciado el Evangelio, que los pobres, y nosotros estamos enloquecidos con eso y con la teología de la liberación en esa época, ¿no? Entonces, después cuando yo me fui a Buenos Aires,
Lo llamo al tipo. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí? Ah, sí, me acuerdo de vos, sí, charlamos cuántas veces ahí en el seminario. Y entonces empecé a verla, a indagar. Estaba en la mejor iglesia bautista de Buenos Aires, en la iglesia de Martínez. El tipo vivía una vida, ¿cómo se le llama aquí? ¿Facho? ¿Cómo se le dice? Una vida, pero de opulencia, ¿no? Un tipo que solamente, digamos, lucraba con la pobreza escribiendo sobre la pobreza, pero el tipo no hacía absolutamente nada por nadie que lo necesitara. Yo lo viví, porque yo lo necesité en ese momento y me dijo, no te voy a ayudar. Y en todo tuve que arreglármela solo, como siempre ha sido en la vida. Pero, hermanos, romantizar la pobreza y vivir de la pobreza o vivir de los pobres es el peor negocio que puede haber, ¿no? Aquí ha habido gobiernos que han vivido de la pobreza, de la miseria, de la ignorancia de la gente durante décadas y décadas y décadas. Y no han dejado al país progresar, no lo han dejado crecer, no han permitido la iniciativa privada. Han impedido y se han propuesto impedir que vos te puedas poner un kiosquito, un negocio, lo que sea, porque te persiguen hasta que cierras. Ahí cuando cierras, pasan, se ve que está cerrado, ahí sienten una satisfacción porque se cerró esa iniciativa privada. Entonces, en vez de que como Estado, como gobierno, alentar la iniciativa privada, ayudar para que la gente que quiere emprender pueda emprender y pueda ayudar a otros a tener una vida mejor. ¿Se va entendiendo la cosa, hermanos, cómo es? Hay una máquina de impedir. Y eso también es Madián. Ese también es el espíritu de Madián. Que a dónde conduce, a dónde lleva, qué es lo que alienta, a dónde pone la guita. Ya, alguien me va a criticar porque digo guita, pero lo digo igual para que se entienda. La plata, ¿a dónde ponen la plata? Están poniéndola en el carnaval ahora. Están poniéndolo en aquello que empobrece, en aquello que hace que la ciudad realmente se llene de demonios, se llene de cosas horribles, y en eso ahí ponen tu dinero y mi dinero, que estamos todos los días nosotros poniendo para que funcione el Estado. Ese también es el espíritu de Madián. Es un espíritu de persecución, es un espíritu que atemoriza, que causa parálisis, porque ellos no sabían qué hacer. Venían los tipos, bajaban por el cerro como langostas y ellos no sabían qué hacer, se quedaban ahí duros, no sabían qué hacer, no sabían cómo defenderse. Lo único que podían hacer es esconderse, ¿no? Es un espíritu que empobrece, que no te deja prosperar. Conoces el Evangelio, conoces la palabra, sos hijo de Dios, pero no puedes prosperar. ¿Y dónde está el motivo? ¿Dónde está? Cuando uno empieza a investigar, empieza a revisar, empieza a analizar y empieza a orar, dice, ¿dónde está el motivo? ¿Qué es lo que me roba a mí la bendición? Que cada vez que podría comenzar a salir adelante, algo pasa y se corta todo lo que había comenzado. ¿Dónde está el motivo, la razón, la causa para que el espíritu de Madián tenga autoridad sobre mí, me persiga, me quite lo que puedo conseguir y me está impidiendo poder progresar en la vida? El espíritu de Madián está diseñado para robar, para frenar la bendición de los hijos de Dios. Antes que la bendición que Dios tiene preparada para sus hijos llegue a sus manos. O sea, cuando ya la cosecha estaba lista, tenían sus espías que estaban mirando, cuando estaba listo el trigo para cosecharlo, ellos venían y arrasaban con todo y se llevaban el trabajo de 3 meses de todo el pueblo y se quedaban sin comer. Es un espíritu que arruina, un espíritu que produce escasez, que roba el fruto de tu trabajo. Y vos decís, pero yo soy cristiano, yo estoy en la iglesia, yo estoy colaborando en la iglesia, yo estoy ayudando en la iglesia. No puede ser que esto me esté pasando a mí.
Y tienes razón, obviamente que tienes razón. Esto no me puede estar pasando a mí. Entonces es cuando uno tiene que analizar las cosas desde un punto de vista bíblico, espiritual, y ver dónde está el motivo, dónde está la razón de esta situación. Entonces, aquí vemos claramente que en el caso de Israel, por causa de su pecado, Dios dijo, yo los voy a entregar a los madianitas. No me queda otra, porque si ellos han pecado, se quita mi cobertura sobre ellos. O sea, cuando nosotros estamos en pecado, no podemos esperar que Dios nos bendiga. No podemos esperar que Dios nos bendiga. Pero vos decís, bueno, pero hay personas que por ahí no vienen a la iglesia y igual Dios los bendice. Yo no sé, pero hay gente que prefiere negociar con el diablo que negociar con Dios. Acuérdense que a Jesús le ofrecieron todos los reinos del mundo. Y Jesús dijo, no, de vos no quiero nada. De vos yo no quiero nada. Si un cristiano sabe identificar cuando el diablo le está ofreciendo algo, entonces no recibirá del diablo, porque espera recibir de Dios. ¿Se entiende esto? Pero hay que tener un poco de discernimiento espiritual, porque si no uno agarra lo que tiene, o agarra lo que puede, o agarra lo que está más a mano, y eso realmente cuando uno cree que está haciendo un gran negocio, está arruinándose la vida. Cuando no tomamos en cuenta la palabra de Dios, cuando no tomamos en cuenta las indicaciones que Dios nos da, porque Dios nos tiene indicaciones para todo, cómo administrar nuestros recursos, dónde sembrar, cómo hacerlo eficazmente, cómo poder administrarnos. Una y otra vez Dios nos habla de que nosotros debemos ser buenos administradores. Dios no puede respaldar un mal administrador. Dios no quiere y no está dispuesto a darle a un mal administrador que administre las cosas de Dios, porque también lo va a hacer mal. También lo va a hacer mal. Y eso va a llevar a la ruina al pueblo de Dios, ya sea donde sea que esté trabajando. Entonces, cuando desobedecemos a la palabra de Dios en sus indicaciones, cuando deshonramos financieramente a Dios, no queda otra, hermanos, que ver la ruina que va a asolar de una o de otra manera, va a asolar también nuestra casa, porque nosotros no estamos honrando a Dios financieramente, y a Dios se le honra financieramente en el alfolí, en las ofrendas, en las primicias. Uno puede mentir y decir, no, yo ahí recortándole vamos a diezmar solamente 1.000 pesos, ¿no? 1.000 pesos vamos a diezmar, como para que parezca que no diezmo. Entonces, pero Dios sabe que estamos mintiéndole a Dios. Dios sabe que estamos deshonrándole a Él. Dios sabe que podemos ofrendar más, que podemos dar más a Dios si no lo estamos haciendo. Entonces, ahí hay algo que en algún momento va a repercutir en nuestras vidas. Se lo digo por experiencia, se lo digo porque yo lo viví también. Estuve durante 7 años, realmente trabajaba mucho realmente, pero ganaba mucho dinero. Y era una persona que tenía, yo me acuerdo que realmente nosotros, el equipo nuestro que trabajaba, ya pecaba de vanidad, en lo que hacía, ¿no? Y cómo se movía dentro de la empresa. Y un día todo se acabó, un día dije, hasta aquí llegaste y ya está. Y entonces comenzó el declive, comenzó la pérdida de vivir 5 meses sin estar trabajando y solamente viviendo del subsidio de desempleo. Es terrible estar sin trabajar, sin poder valerse por sí mismo y ver cómo todo lo que uno ha conseguido se va perdiendo, teniendo que venderlo para poder subsistir. Se lo digo porque lo he vivido. Toda persona que no honra a Dios, pues yo no es que estuviera en pecado, no es que anduviera por ahí, yo trabajaba para mi familia y trabajaba y vivía bien y le daba una vida maravillosa a mi familia. Pero en algún momento el hecho de no haber honrado a Dios y no haber diezmado, porque no lo hacía, eso me llevó a mí a perderlo todo. Entonces,
Desde ahí dije, Señor, yo a vos primero, ¿no? Y ojalá, año tras año, tratando de vivir no del 90, sino del 70, del 50%. En este momento, del 50% de mis ingresos. Y todo lo demás para la obra del Señor. Hasta que algún día yo sea el que viva del 10% y el 90% sea para la obra del Señor. ¿Me entienden, hermanos? Es como meta, antes de morirme. Como meta también aparte de las metas que tengo para servir a Dios. Entonces, fue necesario, ¿qué cosa para salir de ahí? ¿Cómo se derrotó al espíritu de Madián? Dios escogió 300 hombres. Podía haber escogido 20.000, 23.000, 25.000, pero Dios dijo, yo necesito 300 nada más. ¿Por qué dijo Dios, yo necesito 300? Porque en estas cosas, en este tema, dice Dios, yo quiero ser glorificado. Amén. En este tema yo quiero que la gente sepa que yo soy el que me encargo. Amén. Y esto es recontra importante, hermanos, como antecedente para que nosotros lo tengamos en cuenta en nuestra experiencia personal. Entonces, se podía haber armado un tremendo ejército y haber mandado a morir a montones de jóvenes por ahí en la guerra, pero Dios dijo, esto lo vamos a arreglar de otra manera, porque este es otro problema diferente. Y lo vamos a hacer con la estrategia que yo tengo para combatir al espíritu de Madián. ¿Cuál era la estrategia de Dios? El cántaro, la antorcha y el zofar. Ni nuevas lanzas, ni nuevas catapultas, ni nuevas flechas, ni nuevas armaduras, ni nuevas estrategias de guerra convencional. Vamos a ir a la batalla con cántaros, vamos a ir a la batalla con antorchas y vamos a ir con la trompeta. ¿Se dan cuenta? Porque son herramientas que atacan a lo espiritual. Lo espiritual se tiene que combatir con lo espiritual. Amén. No es que nosotros como cristianos ahora vamos a armarnos con pistolas y cosas por el estilo para ir a combatir el espíritu de Madián. Tiene que ser con las armas espirituales que Dios ha armado. El cántaro representa o significa la vida quebrantada delante de Dios. Una vida rendida delante del Señor. Ahí Gedeón les dijo, muchachos, los 300 que vamos a salir a la batalla, lo primero que vamos a hacer es quebrantar nuestro corazón, arrodillarnos y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Ni uno solo murió de los hijos de Dios, pero sí murieron miles y miles de madianitas. Dios los desterró durante 40 años que fue juez Gedeón, los desterró de la tierra de Israel. A estos vándalos, a estos saqueadores, a estos ladrones, Dios los desterró con el cántaro, con la antorcha y con el zofar. El cántaro que se quebró cuando le dijeron, ahora es el momento de quebrar el cántaro, los madianitas se asustaron y empezaron a matarse entre ellos. Entonces, el cántaro, hermanos, que vos estés quebrantado verdaderamente delante de la presencia de Dios, es la mejor arma de Dios. Y es el arma que el diablo teme. Porque vos podés ser un predicador que grite al viento y grite para todos lados. Pero eso no servirá de nada. ¿Sabes cómo quiere verte Dios? Arrodillado delante de su presencia. Sos más fuerte cuando te arrodillas y le dices, Señor, perdóname, te necesito. Yo solo no puedo hacerlo. Señor, que no se levante mi corazón en altivez, que no se levante mi corazón en orgullo, en envidia, en espíritu de rencilla. Señor, quebranta mi corazón delante de ti verdaderamente, no una parodia, no una escena para que digan, ay, qué hombre tan humilde, qué hombre tan entregado al Señor, tan espiritual. No, cuando en la intimidad de tu cuarto decís, Señor, perdóname porque soy pecador, te necesito. Ahí es donde Dios trabaja. Ese soldado que se arrodilla delante del Señor, ese es el mejor soldado que puede haber. El hombre o la mujer más eficaz, más fuerte, el que puede hacerle más daño al diablo, ¿no? Entonces,
La otra estrategia es la antorcha. La antorcha, cuando se prende, significa la unción del Espíritu Santo. El único fuego que puede derrotar a los enemigos de Dios. No hay otra manera, no hay otra estrategia. Cuando las antorchas se iluminaron en la noche, los madianitas creyeron que eran miles y miles que venían contra ellos. Se asustaron, no sabían qué hacer, no sabían a dónde correr. Les invadió el miedo, les invadió el terror y se empezaron a matar entre ellos, dejando todas las riquezas que habían logrado robando. Todo ese botín lo dejaron tirado ahí para que ahora vuelva otra vez en manos de los israelitas. ¿Te das cuenta? Un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo es un arma poderosa en las manos de Dios. Solamente que puede resultar para nosotros, tanto lo uno como lo otro resulta difícil para nosotros, porque no queremos ser llenados por el Espíritu Santo, no queremos que el Espíritu Santo nos guíe, queremos que nuestro ego nos guíe, que nuestra opinión prevalezca, que nuestra actitud, sobre todo nuestra actitud, queremos hacernos ver y queremos que la gente nos vea a nosotros como si fuéramos importantes, en vez de someter nuestra vida a la dirección del Espíritu Santo y seamos personas humildes. Porque en la humildad de la dependencia de Dios está obrando el Señor. Dios no puede obrar. El Espíritu Santo no se puede asociar a nuestro orgullo, no se puede asociar a nuestra altivez de corazón. Entonces, ahí está otra de las estrategias que Dios usa y que son las que en cualquier circunstancia van a vencer al espíritu de Madián. Y por último, el shofar, la trompeta, que representa al verdadero adorador. Una vida de adoración en todas las circunstancias es la que hace que el reino de Dios se active, es la que hace que se produzcan milagros. Una verdadera vida de oración es la que hace que verdaderamente se produzcan cosas increíbles en la vida de los creyentes. ¿No fue acaso Pablo y Silas ahí en la cárcel orando y cantando a Dios que cayeron las cadenas, cayeron los muros, cayeron los portones de fierro para poder liberarlos a ellos? ¿No fue la alabanza, la adoración a Dios la que hizo que los muros de Jericó cayeran y fueran destruidos? La alabanza. Y vos decís, pero ¿cómo puede tener tanto poder? La alabanza, la adoración. Porque tiene poder, porque se trata de cosas espirituales. No se trata de que te ganes la lotería. Hay una falsa idea, una falsa impresión de que nosotros promovemos el juego y esas cosas cuando hacemos un sorteo, porque eso es falso, hermanos, es absolutamente falso. Si yo participo en un sorteo para la iglesia, al otro día no voy a andar apostando a la quiniela, obvio que no lo voy a hacer, porque no está en mí. Mi ayuda es colaborar con la iglesia, o todos se van a comprar la lotería el otro día. No. Es falsa la idea que nos quieren meter para que nosotros no podamos reunir fondos como necesitamos como iglesia. Es falso cuando la gente le dice, no tomes la Santa Cena porque la Santa Cena es vino. Si vos tomas la Santa Cena, esa copita chiquitita, al otro día vas a andar como cuero emborrachado por ahí. ¿Pasa? ¿Pasa? No, porque la Santa Cena es algo santo, no tiene ese efecto sobre las personas. Es falso. Y sería falso una persona que diga, yo porque tomé la copita de la Santa Cena, yo volví al vicio otra vez y me volví a emborrachar. Entonces, un verdadero adorador, hermanos, en las manos de Dios, uno que toca la trompeta, uno que realmente se pone en las manos de Dios, es un arma poderosa contra el espíritu de Madián. ¿Cuándo fue que Job venció al espíritu de Madián en su vida? Que en ese momento no eran los madianitas, pero ¿cuándo venció a aquel que le robó todo, que le robó la salud, que le robó a sus hijos, que le robó sus propiedades, que le robó
su relación con su esposa, lo quebrantó hasta lo más que se puede quebrantar a un ser humano. ¿Cuándo fue que Job pudo vencer? Cuando dice la Biblia, Job adoró a Dios. Cuando adoró a Dios. Entonces, hermanos, cultivemos una vida de adoración y vamos a ver cómo las cosas cambian totalmente. Jesús adoró en el desierto. José adoró en la cárcel y adoró en el pozo. Por eso es que todavía no está ahí. O sea que si vos estás en el pozo, si tienes problemas económicos, problemas financieros, comenzá a adorar ahí. Porque Dios no va a querer un adorador en el pozo. Amén. No quiere un adorador linchera. No. No, eso no está bien. No es correcto. No es correcto. No quiere Dios un adorador que está en una situación de ruina, de miseria, de pobreza. Porque eso es espiritual. Entonces, cuando vos empiezas a adorar, Dios inmediatamente te saca de ahí. Te saca de ahí. Porque Dios no quiere que un adorador suyo esté ahí. Entonces, para poder romper y quebrantar el espíritu de Madián, no le demos derechos sobre nuestros recursos. No le demos derechos sobre nosotros. No le demos derechos para que nos robe, para que nos saquee, para que nos quite todo lo que tenemos. Lee Malaquías 3. Dice la Biblia que Dios es el que va a reprender al devorador. Dios es el que se va a encargar. Vos no puedes reprender al devorador. Gedeón no podía ir cara a cara a vencer al enemigo. Tenía que tener una estrategia superior, más inteligente. Tenía que ser más astuto que su propio enemigo. Entonces, para que nosotros podamos salir adelante, para que Dios nos pueda bendecir, nos pueda sostener, para que Dios nos pueda aprobar, vamos a tener que permitirle a Dios que Él sea el que reprenda al devorador. Pero para que Él reprenda al devorador, vos tienes que tener una conexión con el alfolí. Tienes que decirle, Señor, vos primero. Vamos a apartar lo que es tuyo, lo primero, lo que es de Dios, va a Dios. Y nosotros aprendemos a vivir de lo demás. Y se aprende, hermanos, se aprende porque yo cuando volví aquí y me quedé sin trabajo, apenas a veces ni me alcanzaba para el pan. Por eso es que mis hijos todavía se acuerdan de esa época, los que estaban más grandes. Y era muy difícil. Pero Dios de ahí me volvió a levantar otra vez. 40 años. Entonces, es posible que Dios nos ayude, nos sostenga, nos levante, nos bendiga, nos ayude. Claro que sí. Esta es la estrategia de Dios. ¿Quieres usarla para tu vida? ¿Quieres destruir? ¿Quieres que el espíritu de Madián no tenga autoridad sobre tu vida, ni sobre tus cosas, ni sobre tu negocio, ni sobre tus propiedades, ni tus posesiones, ni tu familia? Tomemos las armas del espíritu y combatámoslo hasta el final. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, yo quiero conocer tu estrategia. Yo quiero conocer cómo tú trabajas. Yo quiero descubrir, Señor, cómo es que tú haces las cosas.